Bienvenidos al canal HFY Tales. Recuerda darle a me gusta y suscribirte si te gusta la historia. Disfruta y cuídate. Las instalaciones se alzaban como una fortaleza oscura contra el cielo amoratado. Sus paredes de acero reflejaban el ambiente frío y sin vida que las rodeaba. En el interior, el zumbido de la maquinaria se mezclaba con los lejanos y apagados gritos de los seres alienígenas aprisionados en sus confines. Para el mundo exterior, estas criaturas eran meras curiosidades. Pero para quienes trabajaban en las instalaciones, servían como recordatorios de los impulsos más oscuros de la humanidad. Entre los trabajadores se encontraba un joven, Lucas, un conserje que había aceptado este trabajo por pura necesidad. Día tras día, deambulaba por los pasillos, limpiando lo que dejaban los científicos y los guardias. Cada paso lo hundía aún más en la desesperación. Pero no era la suciedad lo que persistía en su mente. Era la inquietante imagen de los gigantistas que veía a diario. El alienígena confinado en una enorme celda al fondo del área de detención. Era un espectáculo digno de contemplar, elevándose sobre él, incluso agazapada en su jaula. Su piel brillaba con un profundo tono azul, intercalado con marcas luminiscentes que latían suavemente en la penumbra. Sus rasgos eran a la vez gráciles y temibles, con ojos grandes y expresivos que parecían absorber la tristeza del mundo que la rodeaba. A diferencia de las otras criaturas que había visto, había intensidad en su mirada, una feroz personificación del espíritu y la rebeldía. A pesar de su tamaño, Sira era una prisionera, con sus extremidades confinadas por cadenas inflexibles, cautiva en un entorno implacable. No siempre había sido así. Lucas podía ver los restos de su dignidad en su comportamiento, incluso encadenada. Hoy, como en innumerables ocasiones anteriores, notó que nadie se atrevía a acercarse a ella, excepto para entregarle sus escasas raciones de comida, que a menudo permanecían intactas. Sintiendo una oleada de empatía, Lucas se quedó fuera de su celda, observando cómo los guardias le arrojaban a los pies un pequeño tazón de pasta insípida y nutritiva, y luego se retiró rápidamente. Sira había levantado la vista, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente la puerta, envuelta en un desafío como un manto protector. Era una mirada que atravesaba la apatía de los científicos, una burla invisible que clamaba porque alguien se opusiera a la injusticia de su situación. Cada día, Lucas volvía a limpiar. Cada día, presenciando el sufrimiento silencioso que soportaba, imaginaba su vida antes de cautiverio, corriendo libremente por su planeta natal, rodeada de su gente, quizás riendo bajo un cielo de vibrantes colores. Fueron esos pensamientos los que lo impulsaron a tomar una decisión que sabía que debía tomar, un voto silencioso de rebelión. No permitiría que sufriera en silencio. Mientras revisaba el pasillo, asegurándose de que estuviera despejado, rápidamente se dirigió a su casillero y sacó los bocadillos que había guardado. Una escasa selección de frutas y un poco de pan sobrante. Regresó a la celda de Sira, emocionado y aterrorizado a la vez ante la perspectiva de romper la rutina que los había condenado. «Oye», susurró, arrodillándose al borde de la celda, donde los barrotes eran gruesos y fríos. «Te traje algo». Sira se removió. Su curiosidad aumentó al volver su atención hacia él. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos, que rápidamente se suavizó, una emoción que solo pudo describir como esperanza. Lucas respiró hondo. Era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Extendió la mano entre los barrotes, ofreciéndole la comida para que la viera. «No te mereces esto. Te mereces más. Te mereces la libertad». Mientras hablaba, se dio cuenta de cómo se le aceleraba el corazón. Este momento fue monumental. Durante unos instantes, ella lo miró en silencio. Una mezcla de desconfianza y tristeza iluminaba sus rasgos. Entonces, con la lenta gracia de algo antiguo y poderoso, se inclinó hacia adelante, empequeñeciendo su figura menuda. «Humana», retumbó su voz baja, elegante, pero teñida de una complejidad de sentimientos mientras examinaba las ofrendas en su mano. «Sí, soy humana, Lucas», respondió él, sorprendido por el ligero temblor de su voz. «Solo pensé que te vendría bien algo diferente». Tentativamente, extendió la mano, sus enormes dedos envolviendo los pequeños bocados que él ofrecía. Cuando su piel rozó su mano, una corriente eléctrica recorrió su brazo. No pudo evitar sentir que este intercambio era más que compartir comida. Se sentía como el comienzo de algo profundo. Ella tomó los bocadillos con delicadeza, inspeccionándolos como si fueran objetos preciosos. Luego, lentamente, se llevó la comida a la boca.
Lucas observó con asombro cómo el primer bocado contorneaba sus rasgos en una expresión de sorpresa y deleite. Hacía mucho que no probaba comida así. Su voz, más grave, ahora cargaba con el peso de su soledad. Gracias, Lucas. Su corazón se llenó de alegría al verla. Gratitud. Al darse cuenta de que en este mundo cruel había encendido una pequeña llama de conexión entre ellos, un destello de esperanza en medio de la desesperación. En los días siguientes, Lucas se encontró visitando a Zeus con más frecuencia, y cada encuentro profundizaba el vínculo que estaban formando. Siempre le traía pequeños caprichos, compartiendo trocitos de su escaso almuerzo o trayendo fruta que había cogido de la sala de descanso. Era emocionante pero peligroso. Una emocionante rebelión contra el sistema opresivo en el que vivían. Mientras limpiaba los pisos de las instalaciones, Lucas solía echar miradas furtivas a Cira, cuya presencia dominaba el pequeño espacio tenuemente iluminado. Notó cómo otros trabajadores, tanto comprensivos como indiferentes, evitaban su mirada. Era una giganta, un recordatorio viviente de las maravillas de otro mundo que la humanidad anhelaba poseer, pero temía comprender. Hoy, sin embargo, había una tensión inusual en el aire. Mientras Lucas se escabullía por los estrechos pasillos, escuchó a los científicos conversar, en voz baja. Hablaron de un nuevo experimento programado para la semana siguiente, de esos que le revolvían el estómago. Lo llamaban un procedimiento, pero Lucas sabía que era solo otra palabra para tormento. Aceleró el paso hacia la celda de Sirei. Al llegar a ella, sin aliento y ansioso, la vio sentada en silencio, con los ojos cerrados, sumida en sus pensamientos. Al acercarse, ella abrió los ojos lentamente, y la profundidad de su mirada le provocó escalofríos. «Otra vez tú, pequeño humano», dijo, con un tono divertido. «Solo yo», respondió, forzando una sonrisa. «Pensé que te gustaría picar algo». Le ofreció una manzana. La piel roja brillaba incluso en la tenue luz de su jaula. Ella la tomó con cuidado, envolviéndola con sus enormes dedos como una delicada flor. «Te arriesgas mucho a traerme esto», dijo Cira, con un tono que denotaba a la vez aprecio y cansancio. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras sufres», respondió Lucas. Con seriedad, un fuego, encendiéndose en su pecho. «Mereces más que esto». Cira hizo una pausa, con expresión contemplativa. «¿No me temes?» «No», dijo Lucas, negando con la cabeza. «De hecho, te admiro. No eres solo una criatura enjaulada. Eres un ser con una historia. Y sueños». Sus ojos se abrieron ligeramente y, por un breve instante, el mundo que los rodeaba se desvaneció. El peso de sus circunstancias se sintió más ligero. Había una conexión allí, una que trascendía las barreras que los separaban. «Dime, pequeño humano, ¿crees en la libertad?», preguntó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro lleno de un anhelo que resonó en lo más profundo de él. «Más que nada», confesó Lucas, con el corazón acelerado al pensar en su sueño de liberación. «Sueño con ello todos los días, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez han estado enjaulados o atados por el miedo». Cira lo observó, y en ese momento, Lucas sintió como si estuviera desenterrando algo sagrado. Mordió la manzana, entrecerrando los ojos, pensativa. «Una vez corrí por vastos campos bajo un cielo más brillante de lo que puedas imaginar. Mi gente bailaba entre las estrellas». Él escuchó, cautivado por cómo sus historias se desplegaban como pinturas ante él. «Cuéntame más», le instó, y por primera vez, Cira no dudó. Las palabras fluían libremente de sus labios, historias de su hogar, paisajes vibrantes y una cultura rica en color y sonido. Mientras ella hablaba, Lucas no pudo evitar imaginar todo lo que describía. Imaginó campos de flores bioluminiscentes que rodeaban vastas montañas donde criaturas danzaban en armonía bajo un tapiz de constelaciones. Las imágenes despertaron su imaginación, pero más que eso, alimentaron su determinación a ayudarla a liberarse de esa prisión. De repente, unas voces resonaron por el pasillo, ásperas y autoritarias. El corazón de Lucas se aceleró al percibir el sonido de los guardias acercándose. «Tengo que irme», dijo, presa del pánico. «Espera». Cira extendió la mano, aferrándose a los barrotes de su jaula con sorprendente urgencia. «No debes volver aquí sin un plan. Descubrirán lo que haces». «Lo sé», dijo Lucas, con la desesperación aferrándose a su garganta. «Ya se me ocurrirá algo. Lo prometo». Justo cuando se giraba para irse, Cira lo llamó,
con la voz más suave. Me has dado esperanza, Lucas. Aférrate a ella. Encontraremos la manera. Con una última mirada a sus ojos decididos, corrió por el pasillo, con el miedo carcomiéndole las entrañas. Sabía que el peligro acechaba más cerca que nunca. Pero en ese momento, una pequeña llama de rebeldía ardió en su interior, alimentada por el vínculo que él y Ciro estaban forjando. Mientras continuaba sus rondas en las instalaciones, la mente de Lucas corría, buscando estrategias para ayudarla a escapar. Se negaba a imaginar una vida en la que ella permaneciera prisionera. Él no la abandonaría. El tiempo corría y el tiempo para el cambio se acortaba. Los días se convertían en un torbellino de momentos robados y conversaciones en voz baja entre Lucas y Cira. Cada encuentro se sentía como un hilo frágil que tejía sus vidas juntas, un tapiz de esperanza y desafío. Con cada fruta que le traía, un trocito de su humanidad compartida llenaba el frío espacio de su jaula. Sus conversaciones evolucionaron, pasando de simples intercambios sobre comida a exploraciones más profundas de sus mundos. Lucas se sentaba al borde de la celda de Cira durante horas, cautivado por sus historias y la cautivadora belleza de su planeta natal, Carasa. La forma en que lo describía hacía que Lucas deseara poder verlo con sus propios ojos, caminar por los campos bioluminiscentes y contemplar las celebraciones de su gente bajo el cielo estrellado. Cira comenzó a compartir su historia. Yo formaba parte de una comunidad que valoraba la armonía por encima de todo. Una tarde, le dijo, vivíamos en armonía con la naturaleza y usábamos nuestros dones para crear arte, música para contar historias. Mi voz podía curar a los enfermos. Resonaba con el mundo natural. Hizo una pausa, con la expresión teñida de tristeza. Ahora esos dones están enterrados bajo esta prisión de acero. Lucas escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle de su vida antes del cautiverio. Quedó fascinado no solo por su fuerza, sino también por la profundidad de su dolor. Mientras compartían sus esperanzas y temores, la risa de Cira dejó de ser una rareza para convertirse en un sonido bienvenido, aportando calidez a su tenue entorno. «Cuéntame más sobre tu gente», los animó Lucas un día, apoyando la cabeza contra los barrotes, buscando una conexión que trascendiera sus diferencias. «A los carruseles se les enseña desde pequeños a respetar todas las formas de vida», explicó. «Bailamos al son de las melodías de nuestro mundo. Cada latido es un recordatorio de que existimos en un tapiz más grande». Ella sonrió levemente, con calidez llenando sus grandes ojos. Encontrábamos alegría en la compañía y en la comprensión mutua a pesar de nuestras diferencias. «Anhelo estas conexiones de nuevo». Tras una larga pausa, añadió en voz baja, «Y anhelo la libertad, Lucas. El deseo de volver a casa se hace más fuerte con cada momento que pasamos aquí». Su corazón se encogió al oír sus palabras. El peso de la situación lo abrumaba. «Te ayudaré», prometió, con determinación en la voz. «Encontraremos la manera de escapar de este lugar». Cira lo miró con anhelo, pero con incertidumbre. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si deciden hacerlo? Dudó, claramente temerosa de expresar las sombrías posibilidades. «No lo harán», soltó él, cortando el sombrío velo que amenazaba con envolverlos. «Tenemos que pensar en positivo. Tiene que haber una salida, y la encontraremos juntos». Él extendió la mano entre los barrotes, con la emoción alimentando su vínculo, y le tocó suavemente la mano. La calidez de su enorme palma lo envolvió, y en ese momento sintió que su conexión se consolidaba. Pasaron las semanas y su rutina se profundizó. Aprendió más sobre las fortalezas y talentos de Cira. Si bien ella mostraba una creciente confianza en él, no era solo amistad. Era una constelación de emociones entrelazadas, admiración, camaradería y algo tácito que flotaba entre ellos, latiendo como un latido. Una noche, mientras Lucas le entregaba una naranja, dudó y finalmente preguntó, «Cira, ¿crees que podrías ayudarme con un plan? Los guardias tienen un horario, y podría usarlo a nuestro favor». La expresiva mirada de Cira se posó en él, con un destello de intriga en su mirada. «Conozco la distribución de mi confinamiento. Quizás podría ayudar en ese sentido. Pero primero, debemos asegurarnos de que no los descubran». «Sin duda», dijo, con la emoción a flor de piel. «Necesitamos observar cuando hay menos guardias de servicio, y si encuentro una manera de acceder a los túneles de mantenimiento, podríamos aprovecharla». «Túneles de mantenimiento», repitió Cira. «Suelen ser oscuros y sinuosos, pero si podemos guiarlos afuera, podría ser una forma de liberarse».
Mientras planeaban su estrategia, Lucas sintió una abrumadora sensación de propósito que lo invadía. Cualquier mención de libertad encendía un fuego en el ánimo de ambos. La realidad de su inminente plan flotaba en el aire. Sin embargo, una chispa de esperanza comenzaba a iluminar su futuro. Esa noche, mientras los últimos vestigios de luz se desvanecían en las ventanas de las instalaciones, Lucas se tomó un momento para apreciar la belleza que se mezclaba con su dura realidad. A pesar del entorno opresivo, allí, en el pequeño trozo de hormigón frío, se alzaba algo poderoso, una conexión forjada en la empatía y una audaz búsqueda de la libertad. Cira captó su mirada contemplativa. «¿Qué opinas de la pequeña humana?» «Creo», empezó, buscando las palabras adecuadas. «Creo que es increíble cómo nos encontramos aquí. Me has dado un propósito, una razón para tener esperanza». Su sinceridad lo conmovió, pero insistió, con valor. «Me recuerdas que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede brillar». Cira estudió su expresión antes de que una suave sonrisa se dibujara en sus labios. «Y tú, Lucas, me recuerdas la importancia de la valentía. No te subestimes. Eres más que un simple trabajador de mantenimiento entre las estrellas. Eres un arquitecto de cambio». Sintió que sus palabras lo envolvían como un cálido abrazo, infundiéndole una determinación renovada. Se había producido un cambio entre ellos, una amistad floreciente que se convertía en algo más profundo, algo innegable. Mientras la noche caía pesadamente sobre las instalaciones, se sentaron juntos en silencio, permitiendo que sus pensamientos se entrelazaran, con sus corazones latiendo al unísono con la esperanza y la promesa de libertad que se avecinaba cada vez más. La tensión en las instalaciones se hacía palpable a medida que se acercaba el día del nuevo experimento. Los guardias se habían vuelto cada vez más vigilantes, y los susurros entre los científicos insinuaban que se llevaría a cabo un procedimiento más invasivo. Con cada día que pasaba, el peso del miedo se apoderó del pecho de Lucas, intensificando su urgencia por liberar a Cira antes de que fuera demasiado tarde. Se reunió con Cira en su celda, robando momentos entre turnos, cada uno sintiéndose más valioso que el anterior. Los oía hablar del experimento. Susurró con voz apremiante mientras paseaba frente a su jaula. «Parece serio. Si no actuamos rápido». Se quedó en silencio, incapaz de expresar las peores implicaciones. La expresión de Cira se endureció. Sus ojos feroces brillaron con determinación. «Debemos idear un plan, Lucas. No puedo soportarlo. La idea de que me usaran como sujeto de prueba». Su voz temblaba, con un deje de miedo penetrante en sus palabras. «Estoy de acuerdo. No podemos perder tiempo», respondió con decisión. «Observaré las rutinas del guardia esta noche. Si encuentro un momento en que estén distraídos, tal vez podamos actuar». Pero el destino quiso que esa misma noche ocurriera lo imprevisto. Lucas se escabulló por los pasillos tenuemente iluminados, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras recorría las instalaciones. Justo afuera de la celda de Cira, vio a un grupo de guardias reunidos al fondo. Su atención se dirigió a un monitor que mostraba imágenes en vivo de las distintas celdas. Parecía el momento propicio para la acción. Sin embargo, justo cuando comenzaba a respirar con más tranquilidad, una conmoción estalló en otra parte de las instalaciones. Un fuerte estruendo seguido de un grito explosivo. El guardia giró sobre sus talones, corriendo hacia el sonido del caos. El corazón de Lucas latía con fuerza en su pecho mientras aprovechaba la oportunidad. Se deslizó apresuradamente dentro de la celda de Cira, cerrando la puerta con llave. Los ojos de Cira se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Qué haces aquí, Lucas?» «Creo que tengo una idea», dijo, sin aliento y frenético. «Si los guardias están distraídos, quizá podamos escapar por los túneles de mantenimiento. Te necesito». De repente, se oyó un fuerte golpe en la puerta, un sonido resonante que hizo que Lucas diera un respingo. Los guardias se habían dado cuenta de que algunas alarmas se habían activado antes, y ahora buscaban el origen del disturbio. «¡Alto!», gritó una voz. «¿Qué pasa ahí dentro?». Presa del pánico, Lucas se giró hacia Cira. «No nos atraparán si te encuentran». Su voz se fue apagando. El miedo le atenazaba el corazón. La expresión de Cira cambió y, con una fuerza inesperada, empezó a tirar de las cadenas que la sujetaban. «Las romperé, pero debes ayudarme». Lucas se aferró a los barrotes en busca de apoyo, observando con asombro cómo Cira reunía su fuerza interior. Las cadenas metálicas vibraron y pudo ver la tensión recorriendo su cuerpo. En ese momento,
La puerta se abrió con un crujido y un guardia entró, abriendo mucho los ojos al verlo. «¿Qué demonios?», empezó a decir, pero Lucas actuó instintivamente. Se abalanzó hacia adelante, empujando al guardia hacia atrás justo cuando Sira desataba todo su poder. Con un fuerte chasquido, las cadenas se fracturaron, lanzando fragmentos por los aires mientras Sira se liberaba, elevándose sobre ambos. El guardia aterrizó torpemente, aturdido por lo inesperado. En ese momento, Sira agarró a Lucas, levantándolo con cuidado a pesar de sus protestas. «Aguanta», le instó. Su voz era una mezcla de urgencia y determinación. Atravesaron la puerta a toda velocidad, una oleada de fuerza y desafío. El pulso de Lucas se aceleró mientras avanzaban a toda velocidad por el pasillo, sumándose al caos causado por la alarma. Las instalaciones a su alrededor parecían vivas, llenas de los ecos de la urgencia y la confusión. El tamaño de Sira le daba una clara ventaja. Se movía con una agilidad que desmentía su forma. Lucas la agarró del hombro, con el corazón acelerado mientras se desviaban entre guardias asustados y científicos desconcertados, navegando por el laberinto de acero y cristal. «¡Sigan!», gritó, señalando la puerta de mantenimiento que había visto en sus exploraciones anteriores. «Está justo adelante». Llegaron a la puerta y Lucas manipuló torpemente el panel de acceso, rezando por poder acceder a los túneles. Con una introducción apresurada de los códigos que había memorizado, la puerta se abrió, revelando oscuros pasadizos llenos de conductos y tuberías. Sira dudó. Mirando hacia atrás, el alboroto se hacía cada vez más fuerte tras ellos. «Tenemos que irnos», instó ella. Él asintió y se adentraron en las sombras. La puerta se cerró con un siseo tras ellos. Un silencio palpable los envolvió, interrumpido solo por el eco de sus respiraciones apresuradas. «¿Están bien?», preguntó Lucas, mirando a los gigantistas con la preocupación grabada en el rostro. «Sí», le aseguró Sira. Aunque sus ojos reflejaban algo más profundo, un despertar mientras recorrían los túneles en penumbra. Lucas sintió una nueva oleada de esperanza entrelazándose con el miedo que lo recorría. Esta era su oportunidad. Con cada paso, se alejaban más de su prisión oculta y se adentraban más en lo desconocido. El tenue resplandor de las marcas de Sira bañaba el camino que tenían ante ellos con una luz etérea, guiándolos en su huida. Pero acechando en las sombras, podía sentir el peso de peligro inminente. Aún no estaban a salvo. Los guardias los buscarían con renovada determinación. Harían todo lo posible por contener a Sira. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sira, con la voz apenas por encima de un susurro. «Solo sígueme», respondió Lucas, impulsado por la adrenalina. En ese momento, reconoció la confianza compartida entre ellos, dos seres que se resistían obstinadamente a un destino que había intentado atarlos. Mientras avanzaban penosamente por el laberinto de túneles, Lucas sintió que se le quitaba un peso del corazón. Ya no eran prisionero y captor, sino aliados que luchaban por recuperar sus destinos. Y más que eso, en medio de la incertidumbre, la química vibrante que persistía entre ellos latía con más fuerza que nunca, una llama que encendía una resiliencia capaz de iluminar incluso los caminos más oscuros. Los túneles eran un laberinto de oscuridad, que resonaba con el sonido de sus pasos mientras Lucas y Sira se adentraban en el corazón de las instalaciones. Unas tenues luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente sobre ellos, proyectando sombras inquietantes que danzaban en las frías paredes. Cada sonido hacía que la adrenalina corriera por las venas de Lucas. Tenían que ser rápidos y sigilosos si querían evitar ser capturados. «¿Sabes a dónde lleva esto?», preguntó Sira en voz baja pero con urgencia mientras recorrían los sinuosos pasadizos. «Los túneles de mantenimiento recorren toda la instalación. Pero nunca he llegado tan lejos», admitió Lucas, mirando por encima del hombro al doblar una esquina. «Creo que hay una salida en algún lugar de nivel inferior». Al adentrarse más, se toparon con un cruce de caminos, y Lucas se detuvo, sintiendo el peso de la indecisión. «¿Por dónde?», dijo, mirando a Sira, que lo protegía. Un destello de determinación brilló en sus ojos. «Tomemos el camino correcto». «Creo que es lo más prometedor», dijo, señalando el oscuro pasillo que tenían delante. Asintiendo, Lucas respiró hondo y abrió camino, permitiendo que la presencia de Sira fuera un escudo reconfortante contra la incertidumbre. Sus pies se movían al unísono, un ritmo silencioso que se iba formando a medida que se alejaban de sus antiguos confines. Después de unos minutos, llegaron a otro par de puertas pesadas, con las superficies deterioradas por el paso del tiempo y el abandono. El corazón de Lucas se aceleró de anticipación al acercarse al panel de control.
Esta podría ser una de las salidas, dijo, secándose el sudor de la frente mientras se concentraba en la pantalla de acceso, presionando botones y descifrando códigos. Sentía la presión del tiempo agobiándolo. Vamos, vamos, murmuró en voz baja, cada vez más ansioso a medida que los segundos se convertían en lo que parecían horas. De repente, la pantalla parpadeó en verde y una inquietud mecánica indicó que las puertas se abrían gradualmente con un crujido. La visión que se extendía más allá lo dejó sin aliento. Una ruta de escape tenuemente iluminada que conducía al exterior, a las sombras de las instalaciones. Pero sabía que nada se sentiría seguro hasta que estuvieran al descubierto, lejos de las garras de los guardias. Vamos, lo instó Lucas, indicándole a Cira que lo siguiera. Se deslizaron por las puertas, emergiendo en un estrecho pasaje que conducía al mundo exterior. «Agáchate», les indicó mientras se deslizaban hacia otro juego de pesadas puertas adornadas con cerraduras de seguridad anticuadas. Con un último empujón, se encontraron con aire frío de la noche, una grata sensación de libertad tras el sofocante confinamiento que habían soportado. «Dulce caraza», susurró Cira, contemplando la inmensidad del cielo nocturno. Casi había olvidado cómo se sentía. «No perdamos tiempo», dijo Lucas, observando la zona en busca de señales de peligro. Las instalaciones se alzaban amenazadoras tras él, elevándose contra la noche iluminada por la luna. Podía oír alarmas lejanas sonando desde dentro, y cada sonido le recordaba que los habían descubierto. «¿Sabes a dónde podemos ir?», preguntó ella, con la urgencia recuperada en su voz. «Hay un bosque cerca», respondió él, recordando los paisajes que había observado desde la distancia. «Podemos escondernos allí y reagruparnos». «Dirige el camino, Lucas», le instó, con la determinación brillando en sus ojos mientras corrían hacia él al límite del perímetro de la instalación. Salieron disparados hacia la noche, con la adrenalina impulsando su velocidad. El bosque se alzaba ante ellos como un santuario oscuro, con árboles que se alzaban hacia el cielo, sus ramas meciéndose con el viento, invitándolos a refugiarse. Pero al acercarse al bosque, un destello de luz atravesó la oscuridad y el rugido de vehículos se escuchó a lo lejos. «¡Ya vienen!», gritó Lucas, presa del pánico. Cira irguió los hombros, con una determinación palpable. «No debemos dejarnos atrapar. Puedo crear una distracción. Vete ya, Sara». «No», protestó él, agarrándola del brazo. «No puedo dejarte atrás». «Confía en mí», insistió ella, con los ojos encendidos de determinación. «Debes irte. Busca ayuda y te ganaré tiempo». Antes de que Lucas pudiera discutir, lo empujó suavemente hacia la línea de árboles. «Vete», ordenó, con un destello de vulnerabilidad atravesando su feroz actitud. «No dejaré que te arrebaten de mí». Con el corazón dividido entre el miedo y la admiración, Lucas echó una última mirada a su imponente figura, contra el caos que se extendía tras ella. Vio su poder, su valentía. «Cuidado», gritó mientras se adentraba en las sombras del bosque, luchando contra una oleada de desesperación. Tras él, Cira se erguía, con el cuerpo en equilibrio, frente a los guardias que se acercaban. Cuando las luces atravesaron la oscuridad, iluminando su figura, rugió un sonido que reverberó entre los árboles. La fuerza de su voz resonó con un poder ancestral, estremeciendo el suelo bajo ellos. Los guardias se quedaron paralizados momentáneamente, atónitos al ver a los gigantones que habían aprisionado con tanto descuido, un ser de fuerza y belleza incomparables. Negándose a ser sometido por más tiempo, Lucas se adentró en el bosque. Cada paso resonaba con su desesperación. Sabía que tenía que ponerse a salvo y encontrar la manera de regresar con Cira. Con el corazón latiéndole con fuerza, corrió lejos de las luces, inseguro de a dónde lo llevaría el camino, pero firme en su determinación de no dejar que el sacrificio de Cira fuera en vano. «Encontraré la manera de volver», se susurró a sí mismo, con una determinación más brillante que las sombras que lo envolvían. Con cada latido, sentía su presencia, una brasa de esperanza encendiéndose en su pecho. A pesar del miedo creciente, Cira lucharía por ambos. Tenía que creer que el bosque abrazaba a Lucas como un sudario, cargado con el aroma a pino y tierra. Se obligó a correr, golpeando el suelo blando con los pies mientras el miedo lo recorría. Los gritos distantes de los guardias y el estruendo de los vehículos resonaban entre los árboles, un recordatorio constante de peligro que aún acechaba tras él. Respirando agitadamente, se adentró en la espesura, con la adrenalina impulsando cada paso. Pero el pensamiento de Cira luchaba contra la razón en su mente.
La había dejado atrás. ¿Y si la volvían a capturar? ¿Y si resultaba herida? Cada escenario se dibujaba con angustiosos detalles. Con el corazón acelerado, Lucas llegó a un pequeño claro donde se detuvo a trompicones, intentando controlar la respiración. Se apoyó en un árbol. La áspera corteza lo aferraba mientras luchaba contra el pánico que le invadía el pecho. ¿Qué hago?, susurró, mirando a la oscuridad, sintiéndose completamente perdido. No puedo simplemente abandonarla. Los ecos de la rebelión lo invadieron. Imaginó a Cira de pie frente a sus opresores, su poderosa voz desafiando las cadenas que intentaban atarla. Ella era fuerte, y él también tenía que serlo. Cira allí colgada. Se tomó un momento para recomponerse, obligando a sus pensamientos a concentrarse. Necesitaba pensar estratégicamente y necesitaba aliados. No podía librar esta batalla solo. Lucas recordó a los pocos amigos que tenía en las instalaciones. Otros trabajadores que habían mostrado atisbos de empatía hacia Cira. Tenían sus propios rencores contra las prácticas inhumanas de los científicos. Si puedo conseguir que me ayuden. Enderezó los hombros. Las brasas de la determinación encendieron su espíritu. Sin perder ni un segundo, se giró y corrió hacia el camino que lo llevaría de regreso a las instalaciones. La convicción lo impulsaba. Ya podía oír los sonidos de las alarmas que se desvanecían. Su atención se había desviado por ahora, pero esta podría ser su única oportunidad de conseguir apoyo. Mientras Lucas se acercaba al borde de las instalaciones, se deslizó entre las sombras, evadiendo a los guardias, que revoloteaban como polillas ante la llama. La entrada de mantenimiento seguía siendo un tambor, la salida por la que él y Cira habían escapado. Tragando saliva con dificultad, se deslizó dentro. En cuestión de momentos, estaba recorriendo el laberinto familiar de las instalaciones, esquivando cámaras y revisando cada rincón antes de continuar. Llegó a la sala de descanso con el corazón acelerado por la anticipación. Había algunos compañeros de confianza, personas que le habían mostrado amabilidad y muestras de apoyo por la difícil situación de Cira. Entró y los encontró reunidos alrededor de una mesa, comentando el alboroto de antes. Lucas, uno de ellos, y Sara, una compañera de limpieza, los llamó con el ceño fruncido por la preocupación. Pensamos que estaban atrapados. No, me escapé, dijo Lucas con urgencia en la voz. Pero Cira, sigue ahí fuera, explicó rápidamente su plan de escape y cómo Cira lo había defendido de los guardias. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó otro compañero, Mark, con una expresión que pasó de la sorpresa a la determinación. Tenemos que llegar a ella, imploró Lucas. Los guardias estarán buscándola. Si logramos crear una distracción, podremos distraerlos lo suficiente como para que ella escape al bosque cercano. El grupo intercambió miradas de determinación, asintiendo en solidaridad. Hagámoslo, dijo Sara con voz firme. Momentos después, reunieron suministros, linternas, armas improvisadas y cualquier herramienta que pudieran encontrar para crear la distracción. Lucas sintió la emoción de la esperanza crecer en su interior mientras se dirigían a la salida. Afuera, la luna colgaba baja, proyectando un resplandor plateado sobre los terrenos de las instalaciones. Al acercarse a la entrada principal, Lucas se volvió hacia sus amigos. Cuando de la señal, hagan todo el ruido posible. Aléyennos del bosque. Asintieron solemnemente, formando un círculo a su alrededor, con la adrenalina mezclándose con la determinación. A medida que se acercaban a los guardias, la atmósfera se espesaba de expectación. Lucas respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. «¡Ahora!», gritó. Inmediatamente, sus amigos corrieron hacia adelante, haciendo todo el ruido posible, gritando, golpeando las cajas cercanas y provocando un caos que resonó por toda la zona. Los guardias, sorprendidos por el repentino alboroto, desviaron su atención del bosque. Lucas aprovechó la oportunidad para correr hacia la línea de árboles, sintiendo el peso de sus amigos a su lado. «Por aquí», señaló con urgencia mientras los guardias se distraían. Lucas instó a sus amigos a seguir adelante. Miró por encima del hombro, con la vista nublada por la adrenalina, pero la conmoción parecía estar surtiendo efecto. De repente, divisó una figura imponente emergiendo de las sombras. La inconfundible silueta de Cira, su feroz presencia dominando el límite del bosque. El corazón de Lucas dio un vuelco. «¡Cira!», gritó, agitando los brazos. La giganta los miró con los ojos encendidos, con una mezcla de alivio y determinación. En cuanto vio a Lucas, una oleada de esperanza inundó su rostro. «¡Vamos!», Lucas gritó, haciéndole señas para que avanzara.
Mientras Cira cargaba hacia ellos, los guardias finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Los gritos se extendieron entre ellos y, en cuestión de segundos, el pánico estalló mientras se apresuraban a contener la situación. Pero era demasiado tarde. Cira se abrió paso entre los árboles. Su fuerza y tamaño la convertían en una fuerza formidable. Levantó a Lucas en sus brazos. Cada latido resonaba con una promesa de seguridad y solidaridad. El grupo se adentró en el bosque con Cira protegiéndolos de la vista. Se movieron tan rápido como pudieron, impulsados por la determinación. Más allá de la seguridad de las instalaciones, bajo la protección de los árboles. Justo cuando llegaron al otro lado del bosque, los ecos de las alarmas se desvanecieron, reemplazados por los apacibles sonidos de la noche. Lucas sintió que la tensión comenzaba a disiparse. Una oleada de alivio lo invadió mientras se dirigían hacia una ruta de escape cercana que conducía a un pequeño pueblo a pocos kilómetros. ¿Están todos bien?, preguntó Lucas, comprobando el estado de sus amigos y de Cira, quien lo bajó con cuidado para que se quedara a su lado. Sí, respondió Cira con voz firme pero cargada de emoción. Agradezco su valentía. Tenemos que seguir adelante. Vendrán por nosotros. Sus ojos recorrieron su entorno, alerta y vigilantes. Lucas se giró hacia sus amigos. Ustedes escucharon. Creyeron en ella. Gracias por estar con nosotros. Lágrimas de gratitud inundaron sus ojos a comprender la magnitud de su escape. Libertad, murmuró Sara, con una sonrisa en el rostro. De verdad lo estamos logrando. Siguieron adelante, forjando un nuevo camino hacia la esperanza. Contra todo pronóstico, recuperaban sus vidas, desafiando las cadenas que los habían atado, tanto por Cira como por sí mismos. Mientras la luna iluminaba el camino, Lucas sintió la mano de Cira posarse suavemente sobre su hombro, un peso de seguridad. En ese momento, comprendió que ya no solo estaban escapando. Estaban dando un paso hacia un nuevo comienzo. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que les aguardara. No solo como un humano y un gigantista alienígena, sino como camaradas, aliados que habían luchado contra la oscuridad que buscaba consumirlos. El vínculo que formaron los guiaría, encendiendo sus espíritus mientras abrazaban las insondables posibilidades de sus destinos entrelazados. Con cada paso, se aventuraban en la noche, con corazones encendidos por una fuerza vibrante, una promesa que resonaba más allá de las estrellas, susurrando historias de coraje, amor y libertad.